Hola amigos y amigas, estamos de vuelta en otro episodio de El Podcast Sin Nombre. Yo soy Irma. Yo soy Dalia. Y hoy estaremos conversando con Sebastián Naranjo, que es estudiante de doctorado en China. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Muy bien, ¿qué tal usted? Gracias por tenerme en su podcast. Nada, bienvenido. Bueno, vamos a empezar para que nos cuentes un poquito tu experiencia, cómo terminaste en China, cuándo llegaste allá, cuánto tiempo llevas allá, cómo ha sido todo. Llegué en el 2011, es decir, llevo 7 años en China. La mayoría del tiempo ha sido estudiando. Inicialmente fui a hacer mi licenciatura en la Universidad de Nottingham, en Ningbo, que queda muy cerca de Shanghai, donde hay una universidad, donde la universidad tiene un campus. Luego de ahí me mudé a Beijing a hacer mi maestría en política china. Comencé a trabajar con un par de compañías panameñas, a ofrecerles servicios a aquellos que están interesados en entrar al mercado chino. Y desde hace 1 año y medio comencé mi investigación doctoral de las relaciones entre China y Panamá a raíz del establecimiento de relaciones diplomáticas y el interés nuevo que tiene China con Panamá y que es un adjunto al interés que tiene China con Latinoamérica. Okay. Yo tengo una pregunta echando un poco hasta más hacia atrás de que te fueras a China. ¿Por qué China? Muy buena pregunta. En el 2011 pasaban el mundo por una crisis económica. Entonces, los destinos tradicionales, como Estados Unidos y Europa, no me eran tan interesantes tan atractivos, gracias, como los emergentes. Me pareció que mandarín era y todavía es un lenguaje en crecimiento y su importancia se va a seguir consolidando. Entonces me parece una buena idea ir a estudiar y aprender mandarín, al igual que vivir afuera de Panamá. Yo había vivido toda mi vida en Panamá en ese entonces. Entonces el destino también se me hizo atractivo. Claro. Y, dices que hablas mandarín, eres como fluido, porque sé que el mandarín es como este idioma que nunca terminas de aprender. Sí. ¿Puedes decir el podcast sin nombre en mandarín? Sí. Dilo. Yo no sé cómo se dice podcast, pero podemos decir, sin nombre es Meo Ming. Entonces el podcast Meo Ming. Sí, el mandarín es una lengua, por supuesto, muy distinta a las lenguas romances y las germánicas que estamos acostumbrados a aprender. Por lo tanto, no es solamente aprender palabras y verbos, sino es también hacer distinciones en cómo se estructura el lenguaje. Por ejemplo, en mandarín se utilizan los tonos para distinguir entre palabras. Entonces, por ejemplo, la palabra ma significa madre, pero la palabra ma significa insulto. Y para el que no está acostumbrado a estudiar mandarín o que no ha escuchado mandarín, no hay una diferencia muy grande. Nosotros en español también utilizamos tonos, pero lo utilizamos para cambiar el sentido de las oraciones. Yo te puedo preguntar, ¿estás bien? O te puedo decir, ¿estás bien? Y aquí hay un cambio de tono para cambiar el significado de toda la oración, más no cada palabra de manera individual. Entonces el mandarín lo continúo estudiando, ahora mismo el doctorado lo estoy estudiando en mandarín, lo cual puede sonar como algo sí, bastante complicado. Sí, pero también estoy aprendiendo y te ayuda. Y muchas veces estoy muy perdido también. Claro, y en China no se habla como el mismo, o sea, hay varios dialectos, pero me imagino que tú te estás concentrando como en lo más universal, ¿no? Mandarín en chino se traduce a lengua común, que inicialmente era el dialecto de Beijing, y como Beijing se convirtió en la capital, se estableció como el idioma oficial. China es un país muy grande, tiene muchas etnias. Dentro de su división cultural hay, como mencionaste, múltiples dialectos, más todo el mundo ahora aprende mandarín porque es la lengua en común. Como es universal, o sea, es la lengua obligatoria, pues todo lo demás es como un segundo. Sí. Ok. Mi otra pregunta es como que, ya que estuviste ahí desde 2011 hasta acá, o sea, ¿sientes que hubo algún cambio en tu realidad viviendo como estudiante en China una vez se establecieron relaciones diplomáticas o fue algo así como que lo oíste más de lo que mismo, lo sentiste? ¿Me explico? Sí, hubo un cambio muy grande. Antes de establecer relaciones diplomáticas, Panamá tenía relaciones comerciales y una oficina comercial y de desarrollo.
que emitía visas y emitía pasaportes y ayudaba con servicios consulares, lo cual funcionaba como una embajada. Pero no habían tantos estudiantes panameños en China y tampoco había tanto interés chino de conocer y entender más de Panamá. Entonces, al haberse establecido relaciones diplomáticas, vi un incremento en el influjo de estudiantes panameños en China y también vi un creciente interés de los chinos por aprender más de Panamá, por saber qué era Panamá, y esto vino de la mano con los apoyos de los dos gobiernos de promover sus dos países. Okay. ¿Y sientes que ha sido como, o sea, que ese cambio ha sido positivo entonces? O sea, para como que a tu experiencia ahí ha sido un cambio positivo. Por ahora ha sido positivo. Qué bueno, ok. ¿Qué otras como qué oportunidades puntuales sientes que Panamá tiene por estas nuevas relaciones? Como oportunidades que se van a sentir o como tangibles. Ok, lo más evidente es el acceso al mercado chino, que va a durar un par de años porque China es proteccionista con los productos que pueden ingresar al país. Entonces, en Panamá hay mucho interés por exportar a China. Y por supuesto hay interés chino de importar productos panameños. Más hay un proceso de protocolos fitosanitarios y zoosanitarios antes de poder exportar a China. Entonces, el progreso más concreto es la oportunidad de poder exportar a China. Por el lado chino, ya que Panamá es un destino de turismo aprobado, antes no era un destino de turismo aprobado por la Autoridad de Turismo de China, y existe como un respaldo gubernamental, hay más confianza en las empresas estatales de ir a invertir y de hacer proyectos en Panamá. Por lo tanto, veremos más turistas. Además de esto, en el ámbito turístico ha habido una flexibilización de requerimientos para turistas chinos en venir a Panamá. Entonces veremos a más turistas chinos en Panamá y también veremos la participación de empresas estatales en proyectos de infraestructura y cooperación y exportación de tecnología en Panamá. ¿Cuáles son los riesgos que tiene Panamá con la nueva relación con China? El más evidente es el riesgo a entrar en compromisos que no podamos cumplir. China es un exportador de productos de manufactura, mas también es un exportador de capital. Esa es su manera de ejercer su poder económico. Es firmando convenios y tratados con estados que tienen faltas de infraestructura o tienen ciertas fallas en los cuales China puede complementar su economía y los comprometen en muchos proyectos, todos financiados por el gobierno o por bancos estatales, que muchas veces los estados no pueden cumplir. Los ejemplos más concretos son Sri Lanka, Malasia y Ecuador. En Sri Lanka tuvimos la construcción de un puerto en el sur que no fue respaldado ni apoyado por un estudio de factibilidad y por ende el gobierno de Sri Lanka no pudo pagar el compromiso económico que tenía. Como no tenía ningún otro tipo de garantía, se le cedió al gobierno chino una concesión en el puerto del sur por aproximadamente 99 años. Malasia ha tenido que renegociar sus deudas ya que no ha podido pagarlas y Ecuador tenemos una planta hidroeléctrica construida cerca de un volcán. Estas son noticias muy recientes que está siendo confrontada con muchos obstáculos ya que estar cerca de un volcán implica estar sujeta a explosiones, estar sujeta a muchas barreras naturales, imprevistos y también la capacidad máxima de la planta no puede ser utilizada, ya que hay muchos problemas de diseño. A pesar de todo esto... ¿Qué? ¿Cómo así que en serio no podemos usar la capacidad máxima? No, más o menos... ¿Para qué la hicieron? Es como la capacidad media. Bueno, wow. El gobierno de Ecuador, previo, el de Rafael Correa, fue el que firmó y hizo este contrato. Es decir, todos estos contratos son de gobierno a gobierno, no son licitaciones que se abren a empresas mundiales, correcto, okay. Y se escoge al mejor participante. Barato, claro. No siempre es más barato. El que tiene mejor puntaje. El que tiene mejor puntaje. Entonces,
Aquí, haciendo un pequeño paréntesis, esto es lo que sucedió con el cuarto puente sobre el canal. Con una licitación pública, esto es un proceso más transparente y se lo ganó un consorcio chino. Con la planta hidroeléctrica de Ecuador fue un contrato de Estado a Estado. Este contrato es similar al que se está evaluando del tren de pasajeros y carga del centro de Panamá a la frontera con Costa Rica. Es más, como de ese tren fuimos en una conferencia de prensa que dio la Cancillería, se le preguntó sobre ese tema y ellos mencionaron las palabras estudio de factibilidad, como que en la última visita que hizo el presidente era parte de lo que les iban a presentar para que ese estudio de factibilidad, pero no sé hasta qué punto, no sé qué tanto manejas el tema de Sri Lanka, por qué ese estudio de factibilidad nunca se entregó y como que por qué nunca se estudió, se auditó o el proceso que debió tener. Sí, el estudio de factibilidad no apoyó el proyecto. O sea, pero, el estudio decía que no se hiciera. Y los manes de pues no recuerdo la terminología, pero la realidad era que Sri Lanka no necesitaba ese puerto. Sri Lanka ya tiene un puerto muy grande en Colombo y no necesitaba un puerto en el sur. Más el gobierno de turno, porque es una... Porque así son los gobiernos. Exacto. Al igual que Panamá, Sri Lanka tiene una rotación de gobierno, no me recuerdo si son cada 4 o 5 años, de manera que los gobiernos de turno tienen la habilidad de enyardar al que sigue, de pasarle los compromisos al siguiente gobierno. Entonces, cuando uno pregunta a los académicos y las personas que son expertas en el tema, ellos le echan la culpa al cambio de gobierno y dicen, bueno, nosotros, y no podemos entenderlo de una manera justa desde la perspectiva china. Ellos proveen el financiamiento, proveen el proyecto y ya depende del gobierno recipiente aceptar o no los términos, y el gobierno de turno los aceptó. Es la situación que vive Panamá, o sea, ya el presidente va de salida y se están dando estos pocos acuerdos con China y es como que... Ajá, o sea, ¿hasta qué punto los candidatos que van a entrar, así sean del mismo partido o del mismo partido o peor aún, de otros partidos, peor para el cambio, ¿no? Sí, espérate. O sea, pero que si esos candidatos están conscientes de el ellos trabajo en tanto a como relación diplomática que van a tener con China, de acuerdo a lo que ya se ha planteado y lo que ellos llaman como memorándum de entendimiento, porque muchas cosas no están firmadas, sino que están como, esto va a pasar. Entonces, ¿cuántos de esos van a quedar tipo pendientes y que no van a tener las herramientas o la capacidad? Sí, es un tema. Sí, lo que deben saber todas las personas es que los acuerdos que se firmen en este gobierno no desaparecerán en el gobierno siguiente. Serán también responsabilidad del gobierno que venga. Esperemos que sea responsable el gobierno actual y no nos coloque en una posición en la cual tendremos que proporcionar otro método de pago. Por ejemplo, en Ecuador, cuando muchos de los tratados están respaldados por el petróleo, y cuando el precio del petróleo baja, pues hay complicaciones, porque se debe entregar más petróleo para el mismo proyecto. En Panamá, ¿cuáles son nuestras garantías? El canal. Exactamente. Ups. El canal y solo el canal. Bueno, no, mentira. Pero el canal más que nada. Claro. Entonces... Sí, se cree mucho en el puntaje de crédito de Panamá y cómo se pagan las deudas. Panamá tiene un puntaje favorable y eso es la garantía que le da el gobierno chino. Claro. Los recursos naturales y otros servicios entran en juego luego de que no se puede pagar la deuda y se debe renegociar el método de pago. Entonces esperemos que no lleguemos al punto en el cual tengamos que renegociar el método de pago, sino que la deuda entre dentro del plan de devolución, correcto, el plan de gobierno de devolución de este tipo de préstamos. Claro, y volviendo un poquito, como que nos fuimos bien macro, volviendo un poquito más como tu experiencia ya, siendo un estudiante de Relaciones Internacionales y de Diplomacia y todo esto, ¿cómo sientes que cambió la opinión o como el interés en tu como cultura y en tu desarrollo previo a irte a China por parte de tus profesores o de tus compañeros cuando se empezó? Porque me imagino que se empezó a hablar de esto, o tú lo habrás mencionado en una clase, como que eso está sucediendo. Ay, que no nadie se dio cuenta. Sí, exacto. No, pero ¿cómo cambió? Como que hubo un incremento en interés o en, ¿sabes? Como entenderte un poquito más. Sí. De hecho, me acabé de recordar de
de lo que pensábamos antes de que hubo el cambio de relaciones diplomáticas. Y todos nosotros siempre creíamos que tener relaciones con Taiwán no era lo más favorable para Panamá. Nosotros creíamos que debíamos hacer el cambio y seguir la tendencia global de tener relaciones diplomáticas con China. Esto fue antes de ver el resultado, por supuesto, los resultados negativos de muchos de los proyectos que China está teniendo a nivel global. Entonces, antes la opinión que era 100% positiva para el cambio de relaciones diplomáticas ha cambiado un poco y creo que se ha vuelto un poco más informada. Antes éramos 100% China, ahora nos estamos empezando a preguntar cómo vamos a poder tomar ventaja de las oportunidades que se van a presentar con las nuevas relaciones entre Panamá y China. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos a Irma y a mí. Gracias, Sebastián, por estar aquí. Esto no va a ser lo último que vamos a ver de ti en el digital de la prensa. Va a haber proyectitos y cosas aquí, así que perfecto y mil gracias por eso. Síganos, nuestras redes están aquí abajo y cualquier pregunta, cualquier tema que quieran que discutamos. Sé que no tocamos política esta semana, pero les prometemos regresar la próxima con Juan, quien no está. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.